Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia del ciclo Argumentando los Derechos Humanos que periódicamente celebramos cada jueves. En esta ocasión tenemos un tema capital que es de honda preocupación en una serie de campos analíticos. Y se trata, como ustedes vieron en la red, de los alimentos transgénicos y el derecho a la protección de la salud. Tenemos 4 distinguidos ponentes, todos muy calificados en este campo de reflexión. Quizás dentro de unos momentos se incorpore la doctora Valva Piñeiro Nelson. En este caso, como recuerdan ustedes, tenemos muchos visitantes asiduos, les agradecemos que en lapsos de 15 minutos se van turnando las intervenciones y al final tenemos con las papeletas, preferimos que sea así para ahorrar tiempo, se formulan preguntas y les suplicamos que de manera muy clara, precisa, se señale a quién están dirigidas las preguntas. En este caso, y como lo hacemos siempre, nuestros distinguidos ponentes han elegido el orden de las intervenciones. Entonces, en este caso tenemos en primer lugar la intervención de la maestra Julieta Ponce Sánchez. Voy a leer la síntesis curricular que nos hicieron llegar. Que al fin de cuentas son verdaderas síntesis, puesto que hay una serie de méritos que no quedan reflejados, dada la experiencia y la productividad reconocida de los participantes en nuestra mesa. La maestra Julieta Ponce Sánchez es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en Administración de Sistemas de Calidad y especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha de España y la CNDH. Ustedes saben que hay una relación muy cercana de esta institución con la Universidad de Castilla-La Mancha. Tenemos una especialidad y un máster que periódicamente tiene desarrollo desde 2005, Adri, si no nos equivocamos, ¿verdad? Sí. Cuenta con estudios en manejo integral de la obesidad, en antropología del campo y la ruralidad, en análisis de políticas públicas y en sistemas alimentarios en América Latina, egresada del Diplomado en Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, directora de nutrición en el Centro de Orientación Alimentaria, dedicada al diseño de programas de intervención nutricional y formación en educación alimentaria, coautor en libros de educación alimentaria y derecho a la alimentación, investigador en temas de consumo alimentario y políticas públicas, docente de nutrición en la Universidad de La Salle, en el modelo educativo COA. Es miembro de la Alianza o integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria, de la compañía Sin Maíz No Hay País, del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, y del Comité de Instrumentación y Vigilancia de la Lactancia Materna para México. Le suplicamos, maestra. Gracias. Sí. Gracias por la invitación. Voy a dar paso primero a esta reflexión que nos gustaría enormemente poder compartir con ustedes algunas conclusiones, gracias al Senade, a nuestros colegas, y pues sin más empezaremos. La definición de salud por la Organización Mundial de la Salud, si acaso lo más importante es que está consensuado que se refiere a un completo estado de bienestar físico, mental y social, que tiene que ver sin límites de solamente tener el acceso a la salud, sino habla del más alto nivel de vida posible, que tiene que ver con la alimentación, entre otras condiciones, con el trabajo, condiciones de trabajo seguro, con ambiente sano, y hago mención de estas tres porque es centradas a la alimentación, entonces sería la salud, la alimentación y el derecho al ambiente sano. Hablar de alimentación tiene que pasar directamente por la salud. ¿Por qué?
la salud es indispensable para el goce de los demás derechos, pero todo lo que se coman las personas tiene un impacto directo en la salud. Sin embargo, hablar de alimentación es algo tan complejo que si nosotros partimos la cadena desde la producción hasta el consumo, pues es un mundo infinito de indicadores. Es ahí donde nosotros, yo solamente quiero hacer mención que en México tenemos una vasta información sobre la producción, tenemos vasta información sobre el estado de salud de las personas, pero tenemos vacíos profundos sobre la evidencia técnica de la distribución y la transformación de lo que se comen las personas en digamos, en medio de esta cadena. Como sabemos, los organismos genéticamente modificados, que se conoce actualmente como la ingeniería genética, más tarde les hablarán técnicamente de esto, pues es una manipulación genética de los organismos que particularmente hoy hablaremos de los que se están utilizando en la agricultura y que tienen que ver con el consumo humano. Básicamente estamos hablando de soya, maíz, algodón y canola. Ustedes recordarán que la canola no es una planta. En realidad, canola es un nombre compuesto de Canadian, hablando del Canadian Oil, es una planta modificada genéticamente por los canadienses para quitarle algunos residuos tóxicos y hacerla más asequible para el mercado. Y se ha reconocido internacionalmente, pero no existe el aceite de canola, en realidad es algo que se llama canola, pero la planta es la colza en realidad modificada. Hago énfasis en el maíz por obvias razones, pero hay un punto importante. Solo en América se concentran el 90% de estos proyectos de genética, es decir que algo está pasando en el continente americano, donde más modificaciones se hacen es en Estados Unidos, después Argentina, Brasil y en Canadá. Pero la pregunta es si en México no aparecemos en las estadísticas, pero ¿por qué no aparecemos? ¿No? Esa es una pregunta que nos responderemos. Llama la atención que el 90%, o casi el 90% de todos estos proyectos tienen un dueño y es la empresa Monsanto. El maíz en México en particular tiene una importancia que seguiremos nosotros manifestando, que es la base de la canasta alimentaria. Aporta prácticamente la principal fuente de calorías para todas las poblaciones en México en diferentes preparaciones, pero no solo eso. Estamos hablando de más de la mitad de las proteínas. Hablamos de la proteína como un nutriente indispensable no solamente para la salud, sino para la defensa de las enfermedades más costosas que hay en este momento en el país. También como fuente de algunos ácidos grasos, almidones resistentes, de lo más nuevo que se sabe hoy, del maíz nativo en México, que está alimentando bacterias en el colon de los mexicanos y mexicanas en contra de la obesidad y la diabetes. Por ejemplo, cosas que no sabíamos del maíz nixtamalizado, como las fibras insolubles y solubles, como la absorción de algunas vitaminas, la presencia de fósforo y de calcio. Ahora, no es poca cosa el maíz que se consume en México. Según la FAO, estamos consumiendo alrededor de 100 kilos de maíz per cápita en México, pero no quiere decir que nos lo comamos en forma de alimento. También las reses comen maíz y también otros animales. Bueno, vale la pena decir que en México los animales comen más maíz que las personas. Nos estamos nosotros refiriendo a que hay una industria creciente y tan importante que se está comiendo el maíz, ¿no? Y que después nosotros nos comemos esos productos. Pero estamos importando un poquito más de lo que producimos. Y ese también debe ser una mención. Ahora, ¿qué es esta manipulación genética? Bueno, pues después de 500 millones de años de evolución, se le corta un tramo de la cadena genética a una especie de un reino y se le combina al ADN del maíz. Por ejemplo, un gen del pescado se combina con una semilla de maíz y entonces nace una nueva cadena genética, pero estas combinaciones han sido infinitas. Los científicos nos van a platicar más sobre cuáles son estas mezclas, porque hay bacterias con maíz y otras cuestiones, ¿no? Pero lo importante acá es que justo el ADN pues son proteínas, por eso decía yo que de la importancia de las proteínas. Nace una semilla, esa semilla se siembra y entonces nace prácticamente pues una nueva especie, otra información genética, que no es lo mismo que mezclar o mejorar un maíz con maíz, sino que estamos hablando de un reino animal con un reino vegetal y las consecuencias biológicas que esto tenga. Ahora,
Estas empresas, que es importante, las dos características que tiene una semilla transgénica. Una es que es resistente a los herbicidas, ¿no? Esa semilla es resistente a los herbicidas. Y otra opción, pues, es que sudan, ¿no? O emiten ciertos gases venenosos por sí mismas, es decir, que la misma semilla emite cierto veneno para matar a la maleza que esté alrededor, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante decir esto? Porque las mismas empresas que tienen la patente de la semilla son las que venden el herbicida para el que la semilla es resistente, ¿no? Entonces, si este grano de maíz es resistente a este herbicida y este herbicida es del mismo dueño, es decir, los dueños de las semillas te venden el paquete tecnológico, es esta semilla con este herbicida, ¿no? Entonces, este modelo lo que ha ocasionado es que la empresa te vende el herbicida que mata no solamente a la maleza que está alrededor. Lo que hoy se sabe es que matan otros organismos vivos que son parte del equilibrio y que ha ido modificando. Es decir, la naturaleza, empiezan las mismas especies vivas, empiezan a resistir y empiezan a modificar. Hasta donde sabemos, no podemos en este momento identificar cuál es el alcance. Sí mata la maleza, pero también mata a otras especies pequeñas, y lo que hoy tenemos como evidencia es que también daña a las personas que tienen contacto directo con el herbicida. Ahora, ¿qué implicaciones tiene de interés público? Bueno, la primera pregunta que nosotros diríamos: ¿pueden las empresas mantener las mismas condiciones de control que tienen en el laboratorio, mantenerlas fuera del laboratorio? Esa es una pregunta, porque en el laboratorio pueden controlar las condiciones. Lo que no se ha podido controlar, o no sabemos hasta dónde, es ya sembrado en la tierra, que es un ser vivo. Entonces, porque estas semillas replican información por aire, por subsuelo, y que se utilizan principalmente en los monocultivos. Recordad, los monocultivos y las semillas transgénicas se utilizan principalmente para sembradíos de destino comercial, y están orientadas básicamente a la producción de carne de res, por ejemplo, en su mayoría, y la carne de res es altamente contaminante. Por cierto, la carne de res cada vez tiene más evidencia de relación con cáncer de colon, por lo tanto en las guías alimentarias se va a ir desincentivando su consumo cada vez más. Hay evidencia suficiente para identificar que el glifosato, que es el nombre del herbicida en cuestión, tiene evidencia suficiente para saber que es tóxico, ¿no? En mayor o menor medida la evidencia ha ido creciendo. Esto ya tendría que tener una precaución por sí mismo. Y estos efectos negativos, ¿no? Tiene diferentes tendencias. Algunos han encontrado algunos daños de muerte de las células mitocondriales, muerte de células embrionarias, que tiene que ver con las actividades biológicas de la reproducción. Tiene que ver con algunos tipos de cáncer, tiene que ver con algunos malestares o daños ya biológicos neuronales, como el Parkinson, leucemia, linfoma no Hodgkin, que también es de parte de los cánceres. Otras ambientales, como la contaminación de agua en agua potable y también de subsuelo, ¿no? Ahora, en efectos de la salud por el uso de semillas de semillas transgénicas, no hay suficiente evidencia. Lo que podemos decir es que cada vez hay más evidencia científica, pero sin concluir. No tenemos evidencia científica concluyente, porque no se puede estar experimentando en personas a ver qué les pasa dándoles semillas transgénicas, ¿no? Pero hay cierta intuición y coincidencias que ocasionan alergias, cáncer, resistencia a ciertos antibióticos. Ustedes pueden ver el mercado creciente de los antibióticos y los diferentes tipos de antibióticos que se están utilizando hoy día, la intoxicación, otras estimaciones de precaución. Con solo esto, aunque no hubiera evidencia contundente, debería haber ya un principio de precaución por nuevas cepas. Al cruzar genéticamente las cadenas de genes, puede haber nuevas cepas que podrían generar nuevos padecimientos y también daño hepático. Los hallazgos que se tienen sobre todo de estas organizaciones como RAPAM, que están dedicados a los agrotóxicos, han encontrado glifosato en sangre, en pulmones,
en leche humana de mujeres embarazadas y lactando alrededor de los cultivos, principalmente en Argentina, muertes prematuras en inmediaciones de donde se siembran con semillas transgénicas, cáncer en agricultores, que supongo tomarán el caso reciente el caso que se ganó en la corte en Estados Unidos, el incremento del uso de antibióticos también en poblaciones que se dedican a la agricultura. Hay ciertas guías que sugieren, ¿no?, al menos una lista de alimentos, en su mayoría, o por no decir todos, en su mayoría, ultraprocesados. No todos, porque lo más reciente es que encontraron tortillas también con rastros de semillas, tortillas de la tortillería, 9 de cada 10 kilos, ahorita les digo. Pero esta lista de alimentos que son comerciales, que están a disposición de todos, no cuentan con una regulación por parte de la Secretaría de Salud para ningún tipo de advertencia, porque no existe. La norma 051, que es la del etiquetado de los alimentos, nunca se ha podido, a pesar de que han tenido diferentes demandas de parte de la sociedad civil, por favor ponerle una evidencia que tiene o puede contener semillas transgénicas, porque recuerden que la semilla transgénica no viene sola, puede venir con trazas de glifosato. Entonces, las observaciones que existen en el PIDESC sobre el derecho a la salud, de las que hablábamos, comprende también el derecho a solicitar y recibir información para la protección o la prevención de ciertos daños a la salud, ¿no? Aquí vemos una oportunidad, sin duda, para la advertencia. Es decir, antes de que la población decida comer o no comer, necesitamos saber dónde están las semillas transgénicas, por el simple derecho a saber y a tener información de ciertos productos potencialmente riesgosos. El año pasado, en un estudio conducido por la doctora Elena Álvarez Bulla, encontraron que 9 de cada 10 kilos de tortilla tenían trazas de partículas transgénicas, ¿no? Que los maíces, estas 290 muestras analizadas, tenían restos del glifosato, y que más del 80% de harinas, cereales y botanas analizadas, con las que se pueden preparar hasta 600 recetas, también contenían estas sustancias, ¿no? Ahora, ¿cómo le ponemos una etiqueta a las tortillas en las tortillerías, ¿no? Tenemos un serio problema en este caso, donde se pierde la rectoría del Estado para seguir la ruta y la traza de la protección de lo que está más cerca de las personas. Entonces, los argumentos para los que se han utilizado para el uso de estas semillas es, primero, pues el hambre, que va a faltar alimentos. Las semillas transgénicas no han demostrado tener un mayor rendimiento que los cultivos tradicionales. La falta de alimentos. En México tenemos 3.200 kilocalorías per cápita, suficientes para alimentar a una persona de forma correcta. Lo que pasa es que están mal distribuidas y de mala calidad algunas de las calorías. Otra que ha sido la disponibilidad alimentaria determina el consumo, es decir, las personas comen lo que hay y para lo que alcanza. La accesibilidad y la disponibilidad en México siguen conduciendo el consumo. Y otra, decir que faltan estudios de inocuidad. México está lejísimos. COFEPRIS está regulando todo, desde las fórmulas infantiles, las prácticas hospitalarias. Tienen 5 supervisores en todo el país, insuficiente, no solo para realizar los estudios, sino para hacer la vigilancia, y que el etiquetado mexicano desprotege el derecho a la información de los mexicanos. Concluiría diciendo que los avances científicos, claro que los pueblos tenemos que estar gozando de los avances científicos, ¿no? De los avances científicos, pero la ciencia, por sobre todas las cosas, debiera observar los principios de los derechos humanos, poner a las personas en medio. El principio pro persona y la interpretación conforme no es solamente para cuando se está litigando, sino desde que se hacen los alimentos o se están sospechando hacer, que todo riesgo potencial o real a la salud merece una intervención del Estado. Si no tenemos evidencia, por principio de precaución, el Estado tiene la obligación de meter las manos a favor de las personas para anticiparse al riesgo, investigar sobre el riesgo y sancionar si es que se encuentra la evidencia. Toda intervención en la alimentación tiene efectos en la salud, que las afectaciones ambientales por el uso de las semillas transgénicas, pero también por la emisión de gases contaminantes por reses, tienen un efecto en este derecho difuso del derecho al ambiente sano,
una afectación para todo el mundo, para los que comen y para los que no comen semillas transgénicas. Y por último, que la transversalidad del derecho a la alimentación implica también la realización del derecho a la salud y al medio ambiente. Aquí hay un... bueno, como guste. Sí, mejor es... Que sea. Del puño y letras. Muchísimas gracias a la maestra Julieta Ponce Sánchez. Ahora corresponde el espacio a René Sánchez Galindo. René es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana Puebla, con mención honorífica otorgada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un ilustre jurista ya extinto, don José de Jesús Gudiño Pelayo. Es diseñador y coordinador de cabildeo de la Ley Tlaxcalteca para el fomento y protección del maíz criollo, diseñador de la ley que regula la aprobación de tratados comerciales, coordinador de abogados que litigan la demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico, que desde 2013 tiene suspendida su siembra en todo el país. Es una pequeña muestra de sus méritos. Adelante, René, por favor. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Va a funcionar? Sí. Bueno. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Desde que me llamaron y me dijeron que era alimentación y salud, pues me pusieron a pensar cómo abordarlo, porque en la mesa soy el único que no es investigador. Aunque, bueno, a lo mejor en el diseño de leyes a lo mejor se investiga un poquito, pero no es formalmente mi función. Yo más bien soy litigante y asesor parlamentario. Pero ya ahorita, escuchando lo que va a exponer cada quien, me digas que como que o apagamos uno. Órale, mientras con a ver cómo nos funciona. Entonces me decidí a que mejor les voy a hacer una crónica de cómo hemos litigado el derecho a la salud por 5 años en una demanda que abarca todo el país en contra de la industria que genera estos transgénicos, la dueña de esta tecnología a gran escala mundial. Nada más nos faltaba Bayer en la demanda, pero como Bayer ya compró a Monsanto y ya se lo autorizó la autoridad de competencia de Europa, de Estados Unidos y recientemente a la mexicana, pues ya son una sola empresa. Entonces está casi toda la industria demandada. Es parte del juicio, ya ha venido litigando en contra de nuestro planteamiento. Lo primero que debo decirles es que la demanda está basada en la afectación al derecho ambiental y derivado de las afectaciones al derecho ambiental, el derecho a la salud. Este diseño de la demanda obedece a que la ley de juicios colectivos no contempla de manera destacada la materia de salud para los juicios colectivos. Podría demandarse afectaciones a la salud como derivadas de las afectaciones al ambiente o como derivada de las afectaciones a los derechos de los consumidores, pero no directamente como afectación a la... Entonces, pues, desde que escogimos seleccionamos el grupo ahí.
desde que seleccionamos con un grupo multidisciplinario, donde participaron varios colegas, que deberíamos hacer una demanda colectiva y no un amparo colectivo, pues nos vimos obligados a empezar por medio ambiente. Entonces, digamos que los últimos 5 años hemos estado concentrados en las afectaciones a partir del derecho al medio ambiente y de manera derivada o secundaria las afectaciones al derecho a la salud. Pero sí podemos hacer una crónica de cómo ha estado el debate en materia de salud en la demanda, que es en lo que me voy a concentrar. Como decía la maestra Julieta hace un momento, una vez que se liberan en el ambiente los organismos genéticamente modificados, no tienen control. Es decir, puede ser por distintos factores ambientales como el viento, los polinizadores, la temperatura, el clima, muchos factores se puede dispersar, pero también por el factor social, es decir, los campesinos pueden dispersar a los transgénicos, más en un país como el nuestro, donde inclusive es un derecho humano el libre intercambio de material genético. Es un derecho humano por un tratado internacional, es uno de los derechos humanos. Entonces la dispersión, o en otras palabras, el descontrol de los organismos genéticamente modificados está presente. Y este descontrol nos ayuda, nos permite plantear la demanda a partir de las afectaciones al ambiente, porque donde se dispersa o donde se descontrola el organismo genéticamente modificado es cuando se libera al ambiente, porque si lo mantienes confinado en el laboratorio y haces insulina, pues sí ayudas a la humanidad, ¿no? Pero cuando lo liberas al ambiente, pues es donde empiezan los riesgos, ¿no? Y por eso hay varios tratados internacionales que hablan precisamente de estos riesgos al liberarse al ambiente. Y obviamente el riesgo sanitario, el riesgo al derecho a la salud. Estos riesgos son el origen de nuestra demanda, ¿no? En materia de salud podríamos decir que los transgénicos lo que producen, aparte de los tóxicos en sí mismos, ya nos hablaba la maestra de que incluyen una carga tóxica, es que al liberarse al ambiente generan una carrera de toxicidad contra la evolución natural, presionada. Eso que me corrijan, sobre todo si van a hablar de genética de poblaciones, me podrán corregir todas mis barbaridades biológicas. Pero el caso es que los transgénicos al momento de liberarse tienen X grado de toxicidad, ¿no? Porque así están diseñados, como nos explicaba la maestra Julieta. Y eso genera una presión en las malezas, sobre todo, y en realidad en cualquier ser vivo, pero lo que más ha salido en la demanda es las malezas, que evolucionan. ¿Qué quiere decir eso? Generan resistencia al tóxico o agrotóxico que se les aplica. Y entonces tenemos una maleza más resistente. ¿Y cuál es la solución de la industria transgénica? Más tóxico. ¿Y qué hace la evolución natural? Más resistencia. ¿Y qué vuelve a hacer? Más tóxico. O sea, en otras palabras, la liberación comercial de transgénicos en el campo es una condena a tener más toxicidad. O sea, todo lo que les hablen ahorita los compañeros de toxicidad, si se liberaran más transgénicos en el campo mexicano, tendería a aumentar con el tiempo, a incrementarse la toxicidad, porque las malezas van a resistir. Me explicaba uno de los científicos, me decía, es que para la industria es muy buen negocio matar al 99% de las plantas que consideran malezas. Pero el 1% es suficiente para volver a generar una nueva población resistente. Y entonces para el siguiente ciclo, donde ya existe esa resistencia, se necesita más tóxico. O sea, incrementar la toxicidad, porque la toxicidad que tenías no es bastante para eliminar a la maleza que la industria quiere eliminar. ¿Qué malezas estamos hablando? Los quelites, por ejemplo. Están en la lista de las solicitudes de siembra
eliminar a los quelites. O qué malezas, por ejemplo, o que, eso no es una maleza, pero permítanme la licencia, el huitlacoche, por ejemplo. O sea, el BT, que es uno de los dos que decía la maestra, nos incluye, lo que hace es que el gusano mata al gusano, ese gusano es el alimento de los hongos, incluyendo al huitlacoche, entonces acabas con el huitlacoche, si se dispersa ese transgen. Entonces, y esa toxicidad que está ya de entrada y que ahorita se puede hablar mucho de ella, que existe ya, se incrementa, ¿no? Y esta dispersión que podría, hay una discusión obviamente entre los campesinos de carácter tradicional que tienen este libre intercambio de semillas y los agricultores, porque ni siquiera se llaman a sí mismos campesinos, los agricultores que compran la semilla certificada. Entonces puede decir, bueno, mejor vamos a comprarla y nos quitamos pues ya podemos controlarlo. Eso tampoco es cierto, porque si hay un país que tiene controlada su semilla y que toda es certificada es Estados Unidos. Y recientemente hubo un juicio donde perdió una de las empresas y tuvo que pagar una empresa suiza de transgénicos, que ahora es China, la compraron los chinos, perdió por $1.000 millones porque su transgénico que sembró fue rechazado en China, precisamente, y el mercado de maíz transgénico, de maíz transgénico en Estados Unidos, cayó por el rechazo de las importaciones. ¿Y por qué cayó? Porque se rechazaron no solo las semillas transgénicas o granos transgénicos de esta empresa, sino todos. ¿Por qué todos? ¿Por qué se descontroló si compran y todo lo certifican? Porque usan los mismos vagones o los mismos contenedores. Entonces, el país importador, China, en este caso, en el caso que les estoy hablando, el país importador dijo, yo no puedo saber si hay un porcentaje de transgénicos en los contenedores de todas las empresas, porque una de las empresas, no son muchas, ¿verdad? Eran 6 o 7 y ahorita quedan 4 porque ya se fusionaron, o 3. Entonces, yo no puedo saber de quién es, por lo tanto rechazo todo el maíz transgénico proveniente de Estados Unidos, y ese rechazo tuvo una consecuencia económica que se tradujo en un juicio en $1.000 millones de pago. Entonces tampoco hay control en el país más certificado, en el país que más controla o que dice controlar, menos en un país donde son México, donde tenemos libre intercambio de semillas, y ese libre intercambio de semillas es el origen de nuestra diversidad genética, de nuestra riqueza patrimonial o patrimonio biocultural. Bueno, entonces ese patrimonio entraría en una carrera de toxicidad. Bueno, con estos argumentos solicitamos una medida cautelar. La demanda colectiva contempla un capítulo de medidas cautelares para suspender la siembra. Por eso es que les decimos que en los últimos 5 años no está permitida la siembra en nuestro país, porque un juez y 18 tribunales más, porque ha habido, ¿cuántos son? 25 amparos ha promovido el gobierno 4 y los otros 21 la industria en contra de esta medida cautelar. Entonces, durante estos 5 años no se ha sembrado por todas estas resoluciones judiciales que obviamente inició un juez con una medida cautelar. Esa medida cautelar se basó en, obviamente, como les digo, en los derechos al medio ambiente, pero también en las afectaciones a la salud y en específico al herbicida glifosato, que nos hablaba la doctora. Dijo, hay un riesgo aquí y no porque puede generar cáncer, porque puede generar filtraciones en las aguas subterráneas, porque puede generar muchos daños a la salud. Esta medida cautelar tuvo la peculiaridad de que la demanda colectiva obliga a notificarle a la contraparte, es decir, a la industria, antes de que el juez decrete la suspensión. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, para contar un poquito la historia, voy a tratar de ser muy rápido. Entonces, la ley nos obligaba a notificar primero a la industria. Y nosotros decidimos no hacerlo así. ¿Sabes qué? Nosotros no vamos a notificar a la industria. Le vamos a pedir a los jueces que se salten ese paso. Y lo logramos. Argumentamos, ¿por qué lo estoy comentando aquí? Porque argumentamos el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece las medidas cautelares que pueden decretarse sin dar vista al demandado o al agresor o al violador de derechos humanos. Por eso lo quería plantear. Entonces logramos que, a pesar de que la ley ordena avisarles primero,
nos dieron una medida provisional. Entonces, esa medida provisional fue sin avisarle a la industria y sin avisarle a las autoridades mexicanas. Esa medida duró más o menos cerca de 3 años, 2 años y medio, y pues obviamente los procedimientos legales, los amparos, llegamos a que el juez tenía que dictar una nueva medida ya definitiva y ya con la información del gobierno y de la industria. En materia de salud, algo que llamó mucho la atención fue que se pidió una opinión, o sea, le pidieron a Semarnat, a Profepa, a Zagarpa, a Senacica, Hacienda estaba ahí porque decía que es muy caro importar el maíz amarillo, el que nos hablaba que come el ganado, que es muy caro, que los dólares. O sea, 6 dependencias de gobierno dieron su opinión. Pero en materia de salud le pidieron la opinión a la Secretaría de Salud, quien a su vez le pidió a la COFEPRIS, o COFEPRIS, no sé dónde va el acento, porque como es siglas, pues, oigo que gente dice COFEPRIS y otros COFEPRIS, pero bueno, le pidió a esta comisión su opinión, y lo que hace esta dependencia es que se declara incompetente. Como si la ley de bioseguridad mexicana dice que la autoridad competente en materia de organismos genéticamente modificados es la Secretaría de Salud, y la Secretaría por un decreto se lo pasa a la COFEPRIS. ¿Cómo es posible que se declarara incompetente? Y eso es lo que les quiero decir, es que hay una trampa. Y es una trampa que cada vez me doy más cuenta que la hacen en todo el mundo. ¿Qué hicieron? La autoridad sanitaria aprueba el alimento y revisa, sí es la palabra, revisa las evaluaciones de riesgo del alimento, o sea, me queda ya nada, ¿verdad? La autoridad sanitaria revisa los daños o los riesgos del alimento transgénico, pero no revisa los efectos sanitarios de su liberación en el campo o de su siembra. Y entonces por eso se declara incompetente, porque dice es que este juicio no está planteando el alimento. ¿Y eso qué quiere decir? Pues primero volúmenes, comemos muchísimo más maíz y directo en las tortillas, sembrado, que del que te comes a través de comer ganado, puercos, pollos, lo que coman maíz. Y además lo comes directo, porque me han dicho por ahí, pues ya pasó un hígado, ¿no? Pasó el hígado del animal. Bueno, en la segunda medida, ya para cerrar, en la segunda medida, el tribunal, que debo reconocer que qué buena sentencia sacaron, ni siquiera nosotros la pedimos, dijo, voy a permitir la siembra por permisos de 1 hectárea, pedían hasta de 800,000 hectáreas. O sea, esa la suspendió, desde 40,000, más bien de 50 hectáreas para arriba está suspendido. Dijo, voy a permitir en hectáreas pequeñas, siembra pequeña, pero quiero una evaluación de la COFEPRIS en campo y del herbicida. Eso fue en marzo de 2016. Desde marzo de 2016 para acá, la industria puede sembrar maíz transgénico en México con estas 2 condiciones. ¿Cuántos creen que han sembrado? Nada. La industria no quiere ser evaluada, o aparentemente no quiere ser evaluada en el campo. O sea, ya libre. ¿Qué efectos tiene el herbicida y qué efectos tienen los tóxicos que están dentro del transgénico, que son los 2 tipos que nos hablaba la maestra? No quieren que se evalúe en campo, porque podrían hacerlo ya ahorita, está permitido desde 2016 y no lo hacen. No me alargo más. Muchísimas gracias, René. Si alguien necesita micrófono, es en moderadores de bajos decibeles, pero creo que se escucha. La doctora Alba Piñeiro Nelson quizás no pueda llegar, había un problema familiar que estaba tratando de arreglar. Entonces ahora pasaríamos a la intervención del doctor Emanuel González Ortega. Él es doctor en biotecnología por la Universidad de Barcelona. Subdirección de Bioseguridad en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Interés particular en el estudio de los efectos de la implantación de la agrobiotecnología en México. Monitoreo de transgenes por biología molecular. Estudio de los efectos de la liberación de organismos genéticamente modificados a nivel ambiental y de biodiversidad y a nivel social, socioeconómicos, etnológicos, culturales. ¿Sí?
se refiere a sus postdoctorados en el Centro de Ciencias de la Complejidad de reciente implantación en la UNAM este centro, Laboratorio de Genética Molecular, Desarrollo y Evolución de Plantas, Instituto de Ecología de la UNAM, una estancia científica en el Departamento Environmental Science Policy en Miami, en la Unidad de California en Berkeley, doctorado en biotecnología, mención cum laude 2007-2012 en la Universidad de Barcelona, Cataluña, del Estado español, maestría en biotecnología de plantas 2002-2005, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el muy prestigiado CINVESTAP, que a pesar de que se dice el Instituto Politécnico Nacional, de hecho es un organismo ya que no pertenece jurídicamente al POLI, sino que tiene una productividad muy reconocida este centro, el CINVESTAP. Licenciatura es en Ingeniería Biotecnológica, especialidad en Diseño de Procesos y Productos, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología en el Instituto Politécnico Nacional y colectivos y asociaciones, Red en Defensa del Maíz, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Adelante, doctor, por favor. Pues sí, si me permiten, voy a ponerme de pie y para presentarla, ir señalando puntos pues de mi presentación, que espero que sea ágil y pues al final, si hay preguntas, pues las podemos comentar, ¿no? ¿Esto se pasa? Perfecto. Pues yo me voy a permitir, ¿no? Explicar un poquito más con detalle lo que explicó la maestra Julieta. Tuve el privilegio de participar en este estudio que comentó, ¿no? Fui el coordinador de esta investigación en la que precisamente, aquí traduzco el nombre, ¿no? Presencia de transgenes y glifosato en productos derivados de maíz en México. Algo que, como comentaba René, al final de su intervención, no se había hecho en México, con todo y que en el sistema jurídico mexicano, en el marco de la ley, particularmente de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, hay 4 secretarías que participan en esta comisión intersecretarial y que tendrían que obligatoriamente tener algo que decir en el tema agrícola, ambiental, de salud e incluso de educación. Entonces, para dejarlo allí, solamente este comentario, pues vamos para allá, ¿no? Para adelante, para explicar con un poquito más de detalle y haciendo algunas precisiones sobre lo que comentó la maestra, de los resultados que encontramos, que son dramáticos, ¿no? Como un comentario al margen, estábamos trabajando en el laboratorio en la UNAM, que cuando quieran pueden ir a visitarlo por allí, y a la hora de la comida llegaba un momento en que pues casi era una depresión, ¿no? Decir, miren, ese producto lo analizamos ayer y resulta que tiene transgénicos, ¿no? O sea, alguna botana, una tostada, por ejemplo. Entonces, pues para ir muy rápido y muy puntual a los datos que encontramos, ¿no? La pregunta que nos hicimos era intentar conocer cómo estaba el paisaje alimentario precisamente de los productos alimentarios hechos con maíz en México. Y aquí me refiero particularmente a alimentos procesados industrialmente, ¿no? Ya lo mencionó la maestra Julieta. O sea, quisimos enfocarnos, fue la pregunta directa, ¿cómo está el estado de presencia de transgenes, si es que lo sabía, era la pregunta original, en los alimentos principalmente industrializados? Y pues nos enfocamos a categorizar de casi 400 muestras diferentes, las categorizamos en diferentes rubros, ¿no? Tortillas, botanas, harinas de maíz, tostadas de maíz y cereales del desayuno, ¿no? De lo que mucha gente come y donde hay noticias recientes a nivel internacional que están simbrando a digamos, las conciencias de las compañías, si es que las tienen, pero también de los consumidores a nivel internacional. Entonces, ya en el desarrollo de mi intervención, pues plantearé algunas preguntas que me parecen muy pertinentes, muy relevantes y que tendríamos que estar haciéndonos todas y todos en cualquier momento, porque la alimentación es algo que no podemos dejar de hacer, ¿no? ¿Están de acuerdo?
nos orientamos principalmente a, como les decía, alimentos o productos elaborados con maíz, no sé si llamarle alimentos desde la ética o de la bioética, de manera industrial, y particularmente, o sea, yo después de que tuvimos los resultados en algún momento que pasé por uno de estos puntos de venta minorista, 9 de cada 10 productos que se venden en estos centros de distribución son de los que analizamos y son de los que tienen transgénicos, ya lo veremos más adelante. Y como dato adicional, para que vean el nivel de penetración y el nivel de poder y de intrusión en el mercado, pero no solo en el mercado, sino en las casas, es el dato de que aproximadamente se abren 3 Oxxos por día en alguna parte de México. Y hasta 2014 es el dato que pude encontrar. Las ganancias en México de la cadena Oxxo eran $5,000 millones, ¿no? Entonces, veamos la magnitud de esto. Sobre el tema de los análisis transgénicos que hicimos, aquí quiero hacer una acotación para que quede muy claro, o sea, además de que ya lo explicó la maestra, más claro qué son los transgénicos. Los transgénicos son organismos modificados en laboratorio a partir de la inserción de secuencias genéticas de especies evolutivamente diferentes. ¿Cuál es la traducción de esto? Una secuencia recombinante, una secuencia transgénica que se encuentra en, ya lo explicaron, maíz, algodón, canola, trigo, perejil, soya. Hay una cantidad enorme de productos o de cultivos que han sido modificados para fines agroindustriales, contienen este tipo de secuencias. Este tipo de secuencias están construidas y elaboradas en los laboratorios de biología molecular o de ingeniería genética y contienen pedazos de virus, de bacterias, pedazos genéticos de plantas y, claro, estas construcciones genéticas pues se le insertan a la planta por métodos que no son naturales, que son métodos de laboratorio. Entonces, uno de los argumentos que ya ha quedado totalmente rebasado era que los productos o en este caso los cultivos transgénicos estaban sometidos a un proceso similar a los naturales, ¿no? Con esta explicación que está obviamente documentada, pues espero de que quede claro que no es así, Entonces, pasando al punto de qué tipo de transgénicos analizamos, transgénicos de maíz, ¿no? Recuerdo, hay que recordarlo, fueron 6 diferentes, pero aquí nada más voy a hablar de 5, que tienen diferentes características, ¿no? La maestra explicó que en el mercado, mayoritariamente en el mercado a nivel internacional, el mercado agrícola, se distribuyen, se comercializan, se siembran principalmente 2 tipos de cultivos transgénicos. Los transgénicos que son tolerantes a los herbicidas, como el glifosato, aunque hay otros igual o más tóxicos. Hay investigadores toxicólogos que dicen que incluso otros herbicidas que se están usando actualmente son aún más tóxicos que el glifosato. ¿Cuál es el principio de estos transgénicos? Que la modificación a la que fueron sometidos les permite resistir, podrían ser litros y litros del herbicida y precisamente sobrevivir matando, eliminando al resto de plantas que eventualmente podrían competir en el escenario agrícola, ¿no? en el predio en el que se está sembrando, porque la idea pues es que solamente perviva este cultivo, el cultivo genéticamente modificado para fines agroindustriales. El otro tipo de cultivo transgénico mayormente, o de maíz transgénico ya acotándolo, presente mayoritariamente, son los cultivos de resistencia a insectos. El sentido, o más bien la idea más básica, es que fueron maíces modificados para producir su propio insecticida. Es decir, le metieron una secuencia que a su vez codifica para una molécula, una proteína, que en principio eliminará a insectos de tipo lepidópteros, ¿no? O sea, larvas, por ejemplo, de mariposas, ¿no? que eventualmente se podrían convertir en mariposas, pero en este sistema agroindustrial de monocultivo, en el cual no hay un equilibrio en el ecosistema, pues claro, estas especies animales que están presentes ahí, pues se convierten en plaga, ¿no? Ya que no hay quien, digamos, se rompe, se desequilibra la cadena trófica y no hay quien los regule. Entonces,
Este es básicamente el sentido de los dos tipos de cultivo principales transgénicos que hay. Uno extra que hay es el que tiene los dos tipos de características ya anidados, ¿no? Estos dibujitos que pongo acá es para que nos permita ser más fácil de entender los tipos de modificaciones que tienen. O sea, tolerancia a herbicidas y de resistencia a insectos. Entonces analizamos, aquí voy a hablar de 5 tipos de maíz transgénico que analizamos, ¿no? MON 810, otro que se llama BT11, 1507, NK603 y GA21. Directamente pasaremos a los resultados. Encontramos que más del 80% de las muestras, de las casi 400 muestras diferentes que analizamos en las categorías que les mencionaba antes, tienen algún tipo de transgénico. Posteriormente analizamos estas barras, aunque no se ven muy bien, se las explico. Este gráfico de barras que vemos aquí, cada color corresponde a uno de los diferentes tipos de transgénico que encontramos en los diferentes productos alimentarios. Aquí está, se los presento en inglés, ¿no? Es la imagen directa del artículo que publicamos en 2017 y que, si les interesa estudiarlo más a fondo, está disponible una explicación muy sencilla, creemos, en la página de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Hay una explicación amplia y incluso contextualizada sobre las implicaciones de este tipo de resultados. Encontramos en cada una de las diferentes categorías que a veces más del 30% de las muestras que encontramos tenían un tipo de transgénicos, es decir, el acumulado de las muestras tiene más de 80% de transgénicos de los productos que analizamos presentes, casi omnipresentes en el mercado mexicano. Y pasando al tema de las tortillas, que es un punto muy acertado que tocó la maestra, pues es ya lo explicó también, que es el principal alimento de maíz consumido en México. Es la forma en la que se consume maíz principalmente en México. Se habla de que una persona puede comer más de medio kilo al día de maíz en alguna de las más de 600 platillos que hay elaborados de maíz en México, ¿no? Esta riqueza gastronómica que tenemos. Encontramos algún tipo de transgen en el 90%, más del 90% de las muestras de tortillas que analizamos. Aquí viene un matiz importante. Analizamos tortillas de tortillerías principalmente de la Ciudad de México, aunque de algunos otros puntos del país, por ejemplo Chiapas, Estado de México, Michoacán. Pero quiero hacer esta puntualización que me parece importante porque otra pregunta que conforme íbamos avanzando en la investigación, fue preguntarnos cuál es el estado de las tortillas o de los alimentos elaborados tradicionalmente. Es decir, cuáles son los requerimientos que pensamos mínimos para considerar un alimento tradicional. Pues bueno, primero que esté elaborado con un maíz de estos que les llaman criollos, maíces nativos, o sea, me refiero a maíces azules, tortillas de maíz azul, tamales hechos con maíces pues nativos, este tipo de comercio informal, en el cual algo que es muy característico en México, pues las señoras que venden sus productos, ¿no? Sus tlacoyos, gorditas, bueno, todo el mundo lo sabemos. Entonces, es por eso que hago este énfasis de que las tortillas producidas industrialmente, ¿y a qué me refiero con industrialmente? Pues que elaboran o que se elaboran con harina producida industrialmente, ¿no? Todo el mundo conocemos las dos marcas principales de las harineras en México, aunque hay más de dos, hay que decirlo. Entonces nos enfocamos allí. Encontramos que este maíz NK603, que es, si recuerdan la tabla previa, es un maíz modificado genéticamente para tolerar el herbicida glifosato. Este tipo de maíz fue de maíz transgénico fue el más representado, el más encontrado en las muestras de tortillas que analizamos. Prácticamente en el 70% de las muestras de tortillas industriales encontramos este tipo de maíz. ¿Qué implicación tiene este descubrimiento? Pues que se ha encontrado, a partir de investigación, que esta modificación, lo voy a leer así para que quede muy claro, el proceso de modificación genética para generar este tipo de maíz se ha encontrado que provoca alteraciones metabólicas al maíz y que una de las consecuencias de estas alteraciones
es la presencia de sustancias potencialmente tóxicas. Tienen el nombre cadaverina y putrescina, estas sustancias que se encuentran normalmente en el maíz, pero a partir de la modificación genética, los niveles que encuentran los investigadores que hicieron este estudio es que los niveles de estas moléculas están disparados en este tipo de maíz, transgénico, en el NK603. Entonces, podemos ir dándonos cuenta de las posibles consecuencias que tendría esto. Estas sustancias, cadaverina y putrescina, se conoce que podrían ser señalizadoras de procesos tempranos, por ejemplo, de cáncer. ¿Qué más encontramos? Precisamente por lo que explicó René y la maestra Julieta, pues es el sistema, el modelo agrícola que se presenta con los cultivos transgénicos, no solamente es el negocio de las semillas, es el negocio también de los químicos, de los herbicidas. Hay que decir también que, por ejemplo, también están por otro lado los fertilizantes, pero digamos primordialmente es el mercado o el negocio de las semillas y de los herbicidas, de los pesticidas. Entonces, nos preguntamos, ¿hay restos del herbicida glifosato, principalmente asociado con los cultivos transgénicos, con los productos que analizamos? Y pues miren, analizamos 36 muestras diferentes, ¿no?, de las diferentes categorías. Algo que hay que mencionar es que es muy evidente que sobre representamos, es decir, analizamos un mayor número de tortillas dada la importancia de la tortilla en la alimentación mexicana. Y pues miren, encontramos 9 diferentes, de las 36 que analizamos, 27 habían sido previamente, en los análisis que hicimos previamente para identificar el tipo de maíz transgénico tolerante al herbicida glifosato, 9 de estas muestras resultaron positivas para residuos del herbicida glifosato y 2 para un metabolito, digamos, en este proceso de descomposición natural que tienen los productos químicos, como en este caso el glifosato, encontramos 2. Nos han preguntado en algunas otras intervenciones por qué solamente analizamos unos pocos, ¿no? Y aquí digamos, la respuesta que siempre damos, porque es la realidad, es que estos análisis son carísimos, ¿no? Entonces, en el sentido de lo que explicaba René, de lo que tendría que hacer, por ejemplo, la COFEPRIS o COFEPRIS, o como se escriba, como se diga, una de las implicaciones es esto. Entonces, en un sentido ya quizá más filosófico, más de reflexión, es cómo se ha dejado algo que se conoce como el principio precautorio de lado, cuando la evidencia sobre los posibles daños está ebulliendo, está hirviendo. Cada día hay por lo menos un artículo científico relacionando ya sea efectos no conocidos previamente de los herbicidas o de las modificaciones genéticas a los cultivos. Y una de evidencia es esta, ¿no? Que si aquí lanzo la pregunta, ¿el glifosato es cancerígeno? Pues miren, parece que nos acercamos, digamos, contra el iceberg, ¿no?, para naufragar. En 2015, para explicarlo, digamos, en la línea de tiempo, en 2015, un instituto de investigación vinculado a la Organización Mundial de la Salud reclasifica el glifosato como potencialmente cancerígeno. Esto en una especie de tabulador en diferente nivel de toxicidad de las sustancias químicas que siempre evalúan. Este instituto se encarga de estudiar sustancias o de estudiar productos que están en las sociedades a nivel mundial y el grado de relación de generación de cáncer a partir de estudios científicos a nivel mundial, pues encuentran o clasifican como potencialmente cancerígeno el glifosato. Sin embargo, la realidad en campo, es decir, a pie, la realidad con la que nos vamos encontrando y se va encontrando la gente es, miren, por ejemplo, un caso en Argentina, ¿no?, que es de principios de año, una publicación científica que es de las primeras que logra a nivel, desde el sentido estadístico y epidemiológico, basado obviamente en medicina, relacionar la exposición ambiental al glifosato con impactos en la salud reproductiva en Argentina, en poblaciones de Argentina, donde probablemente saben que allí actualmente están
prácticamente lloviéndoles glifosato, ¿no? Una investigación reciente de unos colegas, que llueve glifosato literal, porque es el nivel de aplicación de glifosato en el modelo agrícola soyero en Argentina, que está prácticamente presente en todos lados, ¿no? Esta investigación no es nueva, pero es de las más recientes, y en lo que se comentaba, con respecto a lo que comentaba la maestra Julieta, ¿cuánta evidencia, o sea, lo lanzo también como pregunta, cuánta evidencia es suficiente para probar que una sustancia es tóxica? ¿Cuántos estudios científicos tienen que presentarse para confirmar que una sustancia es tóxica, o es cancerígena, o es tiene un efecto dañino, ¿no? Esta pregunta está en las salas ¿cómo se llama?, de las personas encargadas de las normatividades, porque no está en el centro de esas reuniones el principio precautorio. ¿A qué me refiero? Que cuando exista evidencia de daño la más mínima, tendría que aplicarse precisamente una actitud de precaución en el sentido del cuidado de la población y obviamente del ambiente. Y miren la noticia de hace apenas un par de semanas. Un jardinero, lo cuento muy, muy rápido porque es muy relevante, y eso va a marcar, me parece a mí, a ver, que comentan mis compañeros de la mesa, va a marcar a partir de ahora la realidad de este tipo de agricultura. Un jardinero de una escuela en Estados Unidos, que se encargaba de rociar el herbicida glifosato en la formulación comercial, le detectan linfoma de Non-Hodgkin, un tipo de cáncer de la sangre, y pues demanda a la compañía Monsanto, que es digamos quien más, digamos, tiene la potencia tan enorme a nivel de mercado en la distribución de este tipo de herbicidas, y resulta que gana el juicio. Esto en Estados Unidos, ¿no? Es decir, en la misma casa de Monsanto. Entonces y gana un juicio millonario, ¿no? Por daños a la salud, por daños a su estilo de vida, por daños digamos, a nivel psicológico. Entonces, toda una serie, digamos, de reconocimientos sobre los daños que causó el glifosato sobre la salud de esta persona. Además, parte de la demanda, y es aquí, me detengo en esto, parte de la demanda era, apunto algo de lo que decía la maestra, era que esta persona demandó que Monsanto no le avisó, no ponía en la etiqueta que este producto es, que este producto es, la doctora Alma, me pausa, demandó que, demandó porque en la etiqueta no se explicaba que este producto es exageradamente o muy, muy dañino. Entonces, es la realidad de la semana pasada, ¿no? En ese nivel estamos, y en ese nivel estamos de contaminación de los productos elaborados con maíz industrialmente. Y aquí no me detendré nada, porque aparte creo que no se ve muy bien. Hay cúmulo de investigaciones relacionadas con los efectos en la salud por la exposición a glifosato a nivel mundial enorme. Lo que decíamos hace un momento, ¿cuánta evidencia científica hace falta para demostrar que una sustancia o un producto es dañino a la salud o al medio ambiente? Aquí solamente presento esta lista sobre daños a la salud por exposición a glifosato, pero hay igual la lista de daños al ambiente, igual la lista de daños a la biodiversidad en distintos ámbitos, pero es enorme y continúa creciendo. Y aquí esta diapositiva no es mía, esta imagen, pero quiero mencionarles algo que a mí me choqueó mucho. Sí. Bien. Este gráfico fue presentado por la Secretaría de Salud en el contexto de las intoxicaciones accidentales o autoinfligidas. Entonces, yo en esa presentación me pregunté así: el consumo constante y permanente de alimentos transgénicos y con residuos en este caso de glifosato, ¿es una intoxicación accidental o autoinfligida, ¿no? Esto es, creo, un punto central que
que de los de la defensa de derechos humanos tendría que apuntarse, tendría que preguntarse. Voy a pasar muy rápido. Hay evidencia también de los daños a la salud por las proteínas BT, o sea, las proteínas de resistencia a insectos. Este estudio, que también es de apenas la semana pasada, confirma, y fue hecho en México, este estudio, confirma las potencialmente daños precancerígenos en el sistema inmune y en el sistema del tracto digestivo por la presencia de esta proteína que está presente en los cultivos transgénicos, no solo de maíz, pero es el estudio que estamos hablando, el tema del maíz. Y esto, o sea, en México 77% aproximadamente de la población vive en ciudades. ¿Qué significa esto? Que la gente no tiene la libertad en las ciudades de sembrar su propio alimento o de elegir, incluso cada vez las opciones de alimentación se ven más reducidas. Y con esta evidencia que tenemos, pues prácticamente México en este sentido, pues es un laboratorio enorme de experimentación. ¿Qué daños eventualmente podremos esperar en la población? Pues está por verse y tendría que hacerse investigación prospectiva al respecto a nivel epidemiológico. Y ya para terminar, como preguntas, pues así como para la merienda y sin transgénicos, pues ¿cuánto glifosato se rocía en los cultivos, transgénicos y no transgénicos en México? Porque algo que hay que decir es que este tipo de herbicidas, no solamente, el glifosato particularmente, no solamente se utiliza para los cultivos transgénicos, se utiliza en una gama amplia de cultivos en producción industrial. Otra es si hay efectos sinérgicos o aditivos de las proteínas BT y los herbicidas en el organismo. Otra es cuáles serán las consecuencias en la población que consume transgénicos y glifosato, eso ya lo mencionamos. ¿Qué están haciendo? Ya lo comentábamos antes. ¿Qué están haciendo la Secretaría de Salud o COFEPRIS ante este tipo de evidencia y sobre la información muy actual sobre la toxicidad de este sistema de alimentación? ¿Y qué están haciendo las organizaciones o centros de derechos humanos en este sentido? ¿Y qué está haciendo la sociedad en este sentido también? Aquí les presento rápidamente una foto de una recomendación que muy recientemente acaba de hacer la CNDH a las instancias de gobierno relacionadas con la violación de derechos humanos, un sentido amplio de derechos humanos, por la presencia o por la contaminación ambiental. Es decir, la CNDH emite esta recomendación en el sentido de la población está siendo afectada, están violando su derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado, a un medio ambiente sano, a la información pública por la presencia de contaminación atmosférica, es decir, la que está en el aire. Entonces, podría hacerse que la CNDH o que los organismos de derechos humanos interpelen al Estado mexicano en el sentido de qué está pasando con la alimentación mexicana. Y bueno, ya para terminar, pues unos agradecimientos al equipo de trabajo y pues estamos dando la lucha y qué bueno que se organicen estos foros. Gracias. Muchas gracias, doctor. Afortunadamente está entre nosotros ya la doctora Alma Piñeiro Nelson. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de nuestra UNAM y doctora en Ciencias por el posgrado en Ciencias Biomédicas de la propia UNAM. Su formación profesional incluye una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Berkeley. Actualmente es profesora investigadora de titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel en la Unidad Xochimilco, adscrita al Departamento de Producción Agrícola y Animal, donde imparte clases en la carrera de agronomía. Sus tareas de especialidad son la genética molecular del desarrollo de las plantas, la evolución del desarrollo, así como la bioseguridad y biomonitoreo de organismos genéticamente modificados de uso agrícola en México. Ha impartido ha participado en la publicación de varios artículos de investigación en estos temas. Es co-coordinadora junto con la doctora Elena Álvarez Bulla del libro multidisciplinario El maíz en peligro ante los transgénicos, un análisis integral sobre el caso de México, es de 2013, una coedición con la UNAM. Es miembro fundador de la Asociación Civil Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, donde participa en el Consejo Directivo y en el Programa de Agricultura
2006 a la fecha. Doctora, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero quiero pedir una disculpa al auditorio, a los ponentes por haber llegado tarde. Tuve una situación familiar. Y además por potencialmente repetirme, además con mi colega Manuel González y seguro con algunas de las cosas que dijo el licenciado René. Entonces, me voy a ir más o menos rápido para tratar de no hacer una repetición innecesaria de cuestiones. Dado la composición del panel, lo que yo me voy a enfocar es en el concepto de flujo genético. Entiendo que tenemos un auditorio diverso que quizá no tiene demasiadas herramientas desde el punto de vista de biología para entender qué es esto, entonces lo voy a explicar con un poco más de detalle. También voy a pasar a explicar qué es un transgénico, o sea, la parte técnica. También espero no ser demasiado redundante con mis colegas anteriores, pero entiendo que bueno, estamos todos con diferentes formaciones, entonces me iré rápido. Y flujo génico es un concepto muy importante en el contexto mexicano y voy a explicar por qué, y por qué en específico para plantas de las que somos centro de origen y diversificación, domesticación y diversificación, como es el caso del maíz. Con la de abajo. No, hay que dirigirlo hacia la máquina. Ok, bien, gracias. Bueno, México, ahorita voy a explicar por qué pongo el asterisco, es centro de origen y domesticación de muchos cultivos de importancia internacional, que fueron domesticados por los diferentes grupos indígenas que habitaban en particular la región de Mesoamérica. Solo me voy a enfocar a esa región. Ahora aquí tenemos un mapa mundi y si alcanzan a ver, hay algunas regiones que están sombreadas en café, en color oscuro. Bueno, esas regiones que son relativamente pocas, son entre 8 y 10, hay una discusión de si son 8 o si son 10, son las zonas mundiales en donde se domesticaron la mayoría de los cultivos que comemos a nivel mundial. Evidentemente en diferentes partes del mundo se domesticaron diferentes cultivares, pero en contraintuición de lo que muchos podrían pensar, se sabe que la domesticación inicial de cultivos como el trigo, la cebada, el arroz, se dio solo en ciertas regiones del mundo por ciertos grupos humanos que habitaron esas regiones hace miles de años, y de ahí esos grupos humanos fueron difundiéndolos a otras partes del mundo. Entonces tenemos cultivos que pudieron haber llegado hasta el oeste de Europa, que en realidad se domesticaron en el sureste asiático y llegaron hasta ahí pues, por la migración de grupos humanos. Entonces, México y en realidad Mesoamérica, el territorio cultural llamado Mesoamérica, es un centro de origen y domesticación de cultivos muy importantes. El maíz es uno de ellos, que creo que todos tenemos noción de ello. Frijol, calabaza, aguacate, jitomate, tomate verde, varias especies son varias especies de frijol, vainilla, el amaranto, los chiles, son 2 especies con diferentes variedades, algodón, el que se siembra de manera más importante a nivel mundial, fue domesticado en México. También hubo una domesticación, por ejemplo, totalmente independiente en Egipto, un tipo de especie de algodón egipcio. O sea, sí existe, eso cuando dicen sábanas de algodón egipcio no es un chiste, o sea, sí es otro tipo de algodón. Papaya, chía, bastantes plantas frutales, y hay más de 50 especies que aquí no voy a entrar en detalles, que han sido domesticadas en el territorio mesoamericano. Por eso México y bueno, una parte de Centroamérica es considerado uno de los sitios importantes de domesticación de cultivos. En nuestro continente tenemos básicamente ese centro, no se ha apuntado. Tenemos una parte que es pegada a la cordillera andina en la zona de peruana, ahí también se domesticaron cultivos importantes, y recién en los últimos 20 a 30 años hay evidencias de que también en la parte del Amazonas, que no se consideraba una región importante de domesticación porque no había grandes culturas ahí, al menos en el sentido de imperio inca o imperio mexica, por ejemplo, y en el noreste de Estados Unidos se domesticaron algunos otros cultivos. Entonces México como parte de Mesoamérica tiene una situación muy sui generis dentro del mundo, donde se domesticaron muchos cultivos, y de los que menciono aquí, pues muchos de esos son de importancia a nivel mundial, no nada más regional. Me fui para atrás. Okay. Nos vamos a enfocar en el maíz, ¿no? Hace entre 9.000 y 7.000 años antes del presente, se llevó a cabo el proceso de domesticación del maíz a partir de una subpariente silvestre que se llama Anteocintles. Son varias especies,
Se considera que uno en específico fue el antecesor del maíz, que es una especie que se llama sea maíz, subespecie Parviglumix. Y lo que tenemos es, a través de la selección humana, de diferentes grupos humanos, lo que tenemos es, se fueron seleccionando variaciones, mutantes naturales, que ocurrieron en esta hierba que se llama teocintle, que físicamente se parece mucho al maíz. Creo que todos ubicamos una planta de maíz. Bueno, el teocintle es muy parecido, solo que tiene ramificación. Si ustedes piensan en el maíz, pues tenemos un eje central y tenemos hojitas, pero no tenemos ramas. El teocintle sí tiene ramas. Pero algo que también fue una modificación muy importante en el caso de en la transición desde teocintle hacia maíz fue el fruto, la infrutescencia, que nosotros llamamos mazorca. Entonces, la mazorca del teocintle es una mazorca muy simple, son pocas semillas, entre 6, 12, 18, que son las que están ahí puestas en la mano. Este es el teocintle, entonces son pocas semillas. Si se dan cuenta, están puestas como en zigzag, esa es su disposición habitual. Estas semillas, eso no se ve en la figura, pero están recubiertas de una capa gruesa de sílice, que tiene que ser rota mecánicamente para poderse comer el grano que está dentro. Y además, cuando esta mazorca está madura, es dehiscente, es decir, que se va deshaciendo, se va rompiendo el eje que une cada una de las semillas. Entonces, a través de la selección de mutantes naturales de teocintle, lo que fueron seleccionando nuestros ancestros mesoamericanos fue una infrutescencia, que ese es el término botánico que se usa para la mazorca, en donde tenemos muchísimos más granos, y estos granos son desnudos, es decir, todos hemos comido elotes, podemos morder directamente el grano de elote a partir de la mazorca, y esto está relacionado con que la cubierta dura de sílice existente en la mazorca de teocintle, lo que sucedió es que durante el desarrollo de la mazorca se retrajo hacia la base del granito, formando lo que nosotros entendemos como olote, y a su vez dejando las semillas desnudas. ¿Sí? Todo esto fue logrado a través de selección artificial a partir de mutantes naturales que existieron en las zonas donde se da este tipo de teocintle. Y esto es un cambio, desde el punto de vista biológico, es un cambio bastante importante. Ahora, a partir de esta domesticación original, hay diferentes teorías de si se domesticó una vez el maíz o se domesticaron de manera independiente por diferentes grupos humanos que vivían en esta parte del mundo, el maíz, pero hasta donde sabemos fue una sola domesticación. Pero a partir de ese proceso de domesticación, de obtener algo similar a esto, los grupos humanos fueron migrando y ocupando diferentes partes del territorio, no solo mesoamericano, sino también norteamericano y sudamericano, y con ellos se fueron llevando el maíz y lo fueron diversificando a partir de adaptarlo a condiciones específicas de temperatura, de poder crecer bajo cierto régimen de temperatura, altitud, tipos de suelo, intensidades de irradiación solar, disponibilidad de agua, disponibilidad de nutrientes en suelo, duración del ciclo de vida. Tenemos maíces que son muy precoces y que duran 4 meses desde que sembramos la semilla hasta que se muere la planta, y tenemos otros que duran 11 meses. Tenemos también, como seguramente todos siendo mexicanos tenemos claro, tenemos diferencias en sabor, en textura, en color, ¿no? En qué tan dulces son, etc. Aquí lo que se ilustra con esta figura, por eso me gusta bastante, esto es un gradiente altitudinal que es en Veracruz. Entonces, estamos empezando desde cerca de Jalapa hasta el nivel del mar, y lo que hicieron unos colegas, Carlos Ávila y Bello y colaboradores, es que empezaron a ver cuáles eran las diferentes razas de maíz, los diferentes tipos de maíz que crecían en diferentes altitudes en este gradiente altitudinal, desde 1500 metros arriba del mar hasta el nivel del mar, y hay una diferenciación de qué puede crecer en qué regiones, ¿no? Esta diferenciación tiene que ver con cómo pueden tolerar esa altitud y la cantidad de luz, agua, etcétera, pero también evidentemente por la selección humana, ¿no? Por los campesinos que están manteniendo estas variedades. Entonces, esto, cuando estamos hablando de plantas cultivadas, a veces se van a escuchar el término agrobiodiversidad, ¿no? Entonces, estamos hablando solo de cultivos, no de todas las plantas o los animales, ¿no? Biodiversidad es un término más amplio, agrobiodiversidad es únicamente plantas domesticadas, un proceso de domesticación. Esta agrobiodiversidad, ilustrada aquí nada más para el caso de Veracruz, pues es invaluable y es fundamental para el mejoramiento genético futuro, ¿no? No nada más de lo que están haciendo estos productores y campesinos en sus zonas, sino de lo que se podría hacer en otras áreas del país y hasta del mundo. Ahora bien,
¿Cuál es el panorama nacional? Se ve bastante, se ve bastante encimado todo, pero aquí lo que están mostrando es, no sé si alcanzan a ver que aquí tenemos un naranjo oscuro. Esa es la zona de distribución, el área de distribución potencial, es decir, donde se pueden cultivar diferentes tipos de maíces. De nuevo, no todos los maíces pueden ser sembrados en todo el territorio. Están especializados o están seleccionados para diferentes ambientes, pero colectivamente todos los maíces que conocemos de México pueden tener toda esta distribución potencial. Estas zonas que están aquí en amarillo, de diferentes tonos de claridad, es donde no hay o hay pocos. Y luego se alcanzan a percibir algunos puntos oscuros, originalmente son morados. Esos son los lugares en donde de hecho se ha colectado diferentes variedades de maíz. Entonces básicamente lo que tenemos es que todo México es un centro ya no de domesticación, pero sí de diversificación. Y esto es un proceso activo. Algo que es importante tener claro en esta discusión sobre manutención de la agrobiodiversidad y de los riesgos de la introducción de organismos transgénicos es que el proceso de diversificación, o sea, de generación de nuevas variedades de maíz que puedan tolerar diferentes condiciones, que tengan diferentes sabores, es un proceso vivo, es un proceso que se sigue llevando a cabo ahorita, no es de hace 9.000 años domesticamos el maíz, pero la diversificación continúa hoy por hoy, ¿sí? Entonces, algo también importante que recalcar en este contexto es, dado que en casi todo el territorio podemos encontrar una o varias razas de maíz nativo mexicano, la probabilidad de que haya entrecruzamiento, cuyo término formal en biología es flujo génico, entre variedades transgénicas y convencionales es altísima. Porque aquí en las zonas amarillitas, en donde decimos, bueno, aquí no hay tanta bronca, bueno, pues también es porque es un desierto, una buena parte de esos, ahí no crecen mucho, no crecen muchos cultivos. Pero la gran mayoría de nuestro territorio se puede cultivar maíz y de hecho se cultiva maíz nativo. ¿Por qué digo que de hecho se cultiva? Porque estamos viendo los puntitos morados, que esos son donde se colectó. Lo naranja es donde podría crecer, pero lo morado es donde se ha colectado, o sea, ahí existe. Entonces, vamos a entrar al concepto de flujo génico, que tiene que ver con el entrecruzamiento entre dos individuos. Lo que tenemos es el flujo génico de manera formal, es de la transferencia de genes de una población a otra a través del entrecruzamiento entre individuos de diferentes poblaciones. Ahora vamos a hacer este es muy básico, me voy muy rápido, es dónde están los genes. Tenemos que recordar que los genes pues se encuentran, aquí tenemos un campo de cultivo, nos hacemos un zoom, hacemos un acercamiento a una planta de maíz individual, podemos ver un pedazo, una sección de esa planta, por ejemplo una hoja, y vamos haciendo, digamos, un acercamiento y pues los genes están adentro del núcleo de cada una de las células que compone cada una de las plantas de una parcela, y estos están agrupados en estructuras llamadas cromosomas, y si hacemos un acercamiento desenrollamos el cromosoma, que es una combinación de ADN y de cromatina, lo que podemos ver son genes individuales, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos el material genético que se transmite de una generación a otra a través de la reproducción sexual. Ahora bien, de nuevo, ¿cómo se transmiten las características de un individuo a otro? Pues a través de la reproducción sexual, donde se transmite el material de la herencia, que es el ADN, ácido desoxirribonucleico, de padres a hijos, es decir, es un proceso generacional. Entonces aquí tenemos el símil con lo que pasa en el caso humano, ¿no? Tenemos una muñequita, una hembra, luego un macho, cada uno con sus diferentes células sexuales. Cada célula sexual lleva la mitad del material hereditario de la especie. Se fusionan, generando un cigoto que en etapas posteriores formará un embrión y eventualmente lo formará bebé. Y entonces, pues este bebé tiene la mitad del material genético de la madre y la mitad del material genético procedente del padre. Bueno, esto que hemos visto para genética humana básica es lo mismo que pasa en las plantas superiores, por ejemplo, como el maíz. Lo que tenemos en diferencia del maíz es que el maíz, la planta de maíz en términos generales es bisexual. Sin embargo, la parte masculina, que va a producir polen, que es el gameto masculino en las plantas, está en la parte de la espiga, y la parte femenina, que va a producir los óvulos, a partir de los cuales se deriva el fruto, está en lo que conocemos como la mazorca. La mazorca es ya los frutos polinizados y los diferentes embrioncitos de planta, esa es la mazorca. Ahora, esto que estamos hablando de transmitir el material hereditario desde una generación a otra a través de la reproducción sexual es el flujo genético. Pero me voy a...
Entonces, estos mismos genes de los que estamos hablando acá, resulta que a partir del descubrimiento de cuál era la molécula de la herencia, es decir, el ácido desoxirribonucleico, y del descubrimiento de diferentes proteínas, que son llamadas enzimas, que pueden cortar pedazos específicos de ADN, y además hay otras enzimas, otras proteínas que lo pueden juntar, lo pueden pegar químicamente. Empezó lo que después se llamaría un área de la biología, no sé si puedo decir que es de la biología, pero bueno, de la biología y de lo que ya sería la incipiente biotecnología moderna, que es la ingeniería genética. A través de ingeniería genética es como podemos construir organismos genéticamente modificados o transgénicos. Ahora, lo que tenemos es, utilizando entonces estas proteínas que pueden cortar ADN, bueno, primero que pueden replicar ADN de manera artificial y luego pueden cortarlo y luego lo pueden juntar con algún otro pedazo de ADN de interés, podemos generar algo que se llaman construcciones recombinantes. Estas construcciones recombinantes son quimeras genéticas que se hacen en un laboratorio, ¿no? Entonces nosotros podemos clonar, podemos extraer artificialmente genes, por ejemplo, procedentes de una bacteria, como es el transgen CRI, que viene de una bacteria de la que acaba de hablar Emanuel, que es Bacillus thuringiensis. Es una bacteria que normalmente vive en el suelo y que excreta diferentes toxinas para evitar que se la coman las larvas de insectos. Entonces podemos aislar en particular el gen que codifica para la proteína que genera la toxina. Podemos aislar un promotor, que es una secuencia de ADN que lo que hace es, esa no produce proteína, pero prende y apaga los genes que tiene enfrente, que sí producen proteína, entonces se llama una secuencia promotora. Comúnmente en plantas se usa una que viene de un virus del mosaico de la coliflor, que se llama 35S. Entonces tenemos esto, viene de virus, el promotor, el transgen de interés viene de una bacteria del suelo, y luego el terminador NOS, que es la nopalina sintetasa, viene de otra bacteria. Todo esto fue hecho un corte y confección y una unión bioquímica utilizando ligasas, y todo esto a su vez podemos utilizar diferentes vectores que las bacterias de manera natural, no todas, pero muchas, tienen su genoma bacteriano, su cromosoma bacteriano, y además pueden tener otro cuerpo extracromosómico que se llaman plásmidos. Los plásmidos es lo que se puede transferir de una bacteria a otra que no se reproducen sexualmente, ¿sí? Solo se pueden pasar estos circulitos, acá lo hice un poco achatado, que pueden transferirse de una bacteria a otra. Bueno, los ingenieros genéticos descubrieron que estos plásmidos podían ser aislados de bacterias y que podíamos hacer corte y confección de los plásmidos metiéndole, por ejemplo, la construcción recombinante que eventualmente queremos meterle a una planta, ¿sí? Entonces estos son vectores bacterianos. Ya que tenemos nuestra construcción recombinante y tenemos esto metido en un plásmido, lo que podemos hacer entonces ya es proceder a transformar genéticamente una planta. Las plantas han sido transformadas de manera más exitosa por dos métodos. Uno es un método biológico, otro es un método físico. Entonces aquí tenemos nuestro plásmido con nuestra construcción recombinante, lo que queremos introducirle a la planta, que si se dan cuenta es una quimera que tiene una secuencia de un virus, tiene una secuencia de una bacteria y tiene una secuencia de otra bacteria diferente, todas unidas bioquímicamente. Y lo que podemos hacer es transferir el plásmido a través de una bacteria que de manera natural infecta plantas, que se llama Agrobacterium tumefaciens, tiene esa capacidad de meterse en las células vegetales y además introducir su plásmido, que es este de que está acá, a las células vegetales. Entonces podemos hacer una infección artificial utilizando esta bacteria Agrobacterium con nuestro plásmido que trae el transgen que nos interesa, favorecer la infección, y en esta infección que Agrobacterium le transfiera nuestra construcción genética. Una vez que Agrobacterium transfirió únicamente nuestra construcción genética de interés, pues esa planta ya, esa célula y luego la planta que se genera a partir de esa célula es totalmente transgénica, ¿sí? Ese es el método biológico porque estamos usando a un ser vivo. Luego tenemos un método físico que es básicamente utilizamos estas mismas construcciones. Recuerden, esa es mi construcción recombinante, el transgen que le quiero meter, pero recubro balas de oro de tungsteno, microbalas, y las meto en una pistola de aire. Es una pistola de aire especializada para este tipo de labores, y lo que hago es células que están en cultivo vegetal, normalmente le quito una cosa dura que se llama pared celular, y luego lo que hago es someterlas a balearlas, ¿no? Choques de aire que llevan estas partículas de oro, estas balas o partículas de oro y de tungsteno, cubiertas con el plásmido. Estas entrarán a la célula, y si no matan la célula durante el proceso de baleo, lo que tenemos es, pueden entrar al núcleo celular, que eso es lo que queremos lograr,
rompen pedazos de los cromosomas naturales de la planta, y una célula que tiene un cromosoma roto, si no lo repara, se va a morir. Entonces tenemos todos los seres vivos, en particular los que somos animales y plantas y hongos, tenemos muchos mecanismos de reparación del ADN, son mecanismos naturales, porque de manera natural tenemos cosas como la radiación UV, que puede afectar nuestras células de la piel, y si no se repara el ADN que se daña por el UV, pues podemos tener cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos muchos mecanismos de reparación natural. Una vez que se utiliza este mecanismo físico, lo que sucede es cuando ya se mete el plásmido acá, los mecanismos de reparación del ADN que tiene la planta de manera natural, lo que pueden hacer es introducir ese transgeno. Esa es la idea. Sea con el método de infección, sea con el método de partícula de oro de tungsteno, lo que tenemos es, una vez que tenemos el transgeno incorporado en el genoma, en el núcleo de la célula vegetal, las plantas tienen esta capacidad que todos hemos visto, que es podemos regenerar órganos y plantas completas a partir de pedazos. Todos seguramente han agarrado un esqueje, un pedacito de rosal, de malbón, lo ponen en agua, después de un rato le salen raíces, lo ponen en suelo o lo dejan en agua, ya tienen una planta completa. Esa propiedad de poder regenerar tejidos a partir de otros tejidos es bastante particular de las plantas. Aprovechando eso, podemos entonces, a partir de células genéticamente modificadas, podemos regenerar plantas completas. Y estas plantas completas, si vienen de este tipo de transformación, cada una de sus células llevan el transgeno, porque vienen de una célula inicial, aunque ya tengamos hojas, tallo, etc. Entonces, bueno, este es el mecanismo, los dos mecanismos más exitosos para generar plantas transgénicas. El maíz se ha generado particularmente con biobalística, porque no se deja infectar por agrobacterium hasta hace poco. Ahora, algo importante de ¿por qué les estoy dando estos elementos técnicos? Porque hay algo importante estos elementos técnicos que son importantes para pensar en cómo estos pueden infringir de manera amplia los derechos que tenemos, y algunos de ellos, pues, derechos humanos. Algo que mucha gente no sabe, pero que es importante recalcar, es un maíz genéticamente modificado o transgénico, esos son los dos términos de manera indiferenciada, es visualmente indistinguible de un no transgénico, es decir, no los podemos distinguir a ojo. No hay un mecanismo rápido de que tengan un color diferente, una forma diferente, o algo que visualmente uno puede decir, ah, mira, se me coló un transgénico, yo no lo quiero en esta parcela, lo quito. La única manera de tener fehacientemente saber que una planta es transgénica es hacer una prueba genética. ¿Para qué? Para encontrar el transgénico. Dado que hay una imposibilidad práctica de segregación de grano o de semilla o de plantas transgénicas, esto directamente incide en nuestro derecho de decidir si quiero utilizar una planta transgénica como alimento, como grano para animales, como siembra para cualquier otro uso. Y otra cosa importante, eso no es propio de la técnica, pero va engarzado en el esquema de negocios de los transgénicos, es que las construcciones recombinantes están patentadas, tienen un derecho de propiedad industrial. Recuerdan que si yo tengo y otra cosa importante, los maíces transgénicos en específico, la mayoría de las plantas transgénicas son fértiles, es decir, producen polen y producen óvulos fértiles, y ese polen puede cruzarse, puede fertilizar, puede fecundar a una planta no transgénica, y todos los hijos de esa planta fertilizada con el polen transgénico serán transgénicos, ¿sí? Es decir, vamos a transferir el transgen, además de muchos otros genes, a la planta que originalmente no era transgénica. Todos los hijos eran transgénicos y la construcción está patentada. Entonces, puede haber, con el flujo génico que no podemos controlar y no podemos visualizar, de todas maneras podemos ser sujetos de infracciones de patentes de propiedad industrial. Ahora, ¿en qué contexto agrícola y social son estas dos circunstancias particularmente problemáticas? El que no los podemos distinguir a ojo, ¿sale? No hay ningún mecanismo rápido o fácil para distinguirlo, ni qué comemos en el súper, ni qué escogemos en el súper. Y eso tiene que ver con el etiquetado, que quedó como letra muerta en la ley de bioseguridad, y el asunto de que tienen un problema de patente, ¿sí? Pues, ¿en qué contexto eso puede ser problemática? Pues en el nuestro, en nuestro país en particular. ¿Qué tenemos? Tenemos varias vías de dispersión de maíz transgénico. Las pruebas que se hacen habitualmente para establecer dónde sí se puede sembrar por ejemplo, maíz transgénico y un maíz no transgénico, hecho en otros países además, tiene que ver con qué tan lejos puede viajar el polen, que se acuerdan que es el gameto masculino, ¿sí?
Este es el móvil, la mazorca no se mueve, ¿no? El polen sí se puede mover por viento, en el caso del maíz. Entonces, todo lo que tiene que ver, tenemos un rango de dispersión, ¿verdad?, por distancias cortas, ¿no? Hay una discusión de qué tan corto es corto, si son 100 metros, si son 20 metros, si son 250, si son 3 kilómetros, pero es una distancia que podemos decir en términos generales corta. Sin embargo, lo que se puede mover y se puede mover de manera muy eficiente y a miles de kilómetros de distancia es la semilla, los granos. Pensemos que un grano, si tiene el transgen, pues es transgénico, ¿no? Y ese lo podemos mover, aguanta almacenaje, no se echa a perder. El polen dura fértil más o menos 24 horas, entonces pues si no fertiliza a un óvulo, pues se muere, pero el grano puede durar años. Y lo que tenemos, y bueno, entonces polen cortas distancias, o relativamente cortas distancias, grano se puede mover por miles de kilómetros y lo movemos los humanos, porque estamos hablando de un cultivo. Y en México, ¿se acuerdan del mapa que les presenté donde estaban los puntitos donde se han localizado diferentes razas de maíz nativo? Resulta que esa variabilidad, esa variedad y esa diversidad que tenemos de razas se mantiene y se da gracias, entre otras cosas, al manejo campesino. Y el manejo campesino, de manera importante, incluye el intercambio de semillas entre agricultores, ¿no? Ah, pues a mí me gusta tu maíz, creció bonito, yo quiero probar a ver si se crece bien en mi parcela, o vas a una feria de semillas, etc. Y esto es lo que ha mantenido la diversidad genética que existe. O sea, no lo estoy mencionando como algo negativo, al contrario, es lo que mantiene la diversidad que tenemos actualmente en México. Sin embargo, estas prácticas, y dado que no podemos distinguir un maíz transgénico de un transgénico, pues hace que la dispersión sea muy probable, a través sobre todo de semilla, no tanto de polen. Y eso ha generado, esta es nada más una foto muy bonita hecha por un especialista en maíz, Cecilio Mota. Aquí están puestas las 59 razas, bueno, un representante visual de cada una de las 59 razas de maíz nativo que tenemos hoy por hoy en el país. Sí. Ahora, las razas es como los perros, ¿no? Todos tenemos que si nos gustan los poodles, nos gustan los grandaneses, etcétera, ¿no? Todos son perros, solo que tienen ciertas características que distinguen una raza de otra. Bueno, en el caso del maíz, ¿por qué pongo este símil? Cada una de las razas tiene características independientes que la distinguen una de otras, pero todas se pueden reproducir entre sí, al igual que los perros, ¿no? Todas son la misma especie. Son simplemente diferentes cajoncitos en los que agrupamos cierta variabilidad para poder decir esta es la raza fulanita, esta es la raza sultanita, esta es la raza, ¿sale? Entonces tenemos 59 razas, pero tenemos miles de variedades. Entonces, después de que tenemos esto, resulta que en el 2001 fue el primer reporte de la presencia de transgenes en variedades nativas, razas nativas de maíz en México. Y fue en Oaxaca, y fue en una zona de Oaxaca que no es de importancia agrícola para maíz, es básicamente agricultura de autoconsumo. Fue una zona montañosa donde tenemos parcelas de pequeña extensión. Entonces, pues no quedaba muy claro cómo llegaron transgenes a ese lugar tan recóndito de la República. No fue Sinaloa, no fue otro lugar. A partir de ese reporte en 2001, estamos hablando de hace 17 años, empezaron diferentes esfuerzos de monitoreo. ¿Cómo es que llegó el maíz transgénico a México? ¿Y cómo es que estamos encontrando, en algunos casos, maíces nativos que tienen transgenes, lo cual nos dice que algún ancestro de ese maíz nativo que yo acabo de colectar se reprodujo con un transgénico, ¿sí? Se entrecruzó con un transgénico. Se hicieron diferentes esfuerzos. Aquí hay los diferentes diamantes y rombos implican diferentes lugares en donde se detectaron algunos transgenes. Aquí hay varios estados que están colorizados. Solo quiero hacer la acotación. No quiere decir que todo el estado tiene transgenes, sino que en este estado se hicieron pruebas para ver si había transgenes. Estos datos son hasta el 2009, ¿no? Lo cual es totalmente insuficiente porque estamos en 2018, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado de 2009 para acá? La generación de datos públicos sobre si hay o no transgenes, si se están introduciendo vía entrecruzamiento entre maíz no transgénico y transgénico, transgenes a nuestras variedades nativas, la información pública es muy escasa. El único otro informe a partir de que puede actualizar la información que les estoy presentando aquí, que es de acceso público, es un informe que hizo el INEC hace 3 años, 4 años. 2014, entonces hace 4 años se hizo un acumulado de esfuerzos que iban desde el 2004 hasta el 2012, ¿no?
No presento ese mapa aquí porque no tenemos tiempo, pero básicamente se encontraron algunos pocos lugares donde hay transgenes, pero la manera en la que se hizo este trabajo hace que no podamos comparar nada con nada, porque no se colectaron los mismos lugares ni las mismas regiones a través de un gradiente temporal, o sea, 2004, 2005, 2006, o se regresó cada 2 años. Los criterios de muestreo no fueron homogéneos, es decir, no es un trabajo que nos sirva para poder hacer una trazabilidad a largo plazo, y eso es un problema. A pesar de eso, es el único otro informe público hecho por una instancia de gobierno donde presentaban esfuerzos de monitoreo. Ese es un problema en nuestro país, ¿no? Que no tenemos acceso a información pública sobre si tenemos o no transgenes y dónde están. Es más, en algunos casos, muchos de nosotros, los que estamos en la academia, nos cuestionamos de si el gobierno está haciendo algo, ¿no? En particular la Cibiogen, que ha servido como promovente de transgénicos más que de bioseguriedad. Entonces, ¿cuáles son las posibles fuentes de entrada, ¿no? de transgénicos que pueden reproducirse con no transgénicos? Bueno, tenemos varios. Son fuentes de entradas que pueden introducir maíz transgénico tanto al campo como introducirlo a nuestros alimentos. Aquí tenemos una gráfica que son con datos del 2016 de Zagarpa y nos dice básicamente de dónde viene el maíz que consumimos. Este es de consumo, es el que se utiliza. Lo que tenemos aquí es que el 48% del grano, del maíz que se usa como grano para, por ejemplo, alimentos industrializados, viene de lo que se produce en México, en particular en 3 estados, en Sinaloa, Jalisco y un poquito más en Sonora y un pedazo en Oaxaca. Luego tenemos 24% que es importado, casi todo viene de Estados Unidos, casi siempre, o sea, cada año se importa la mayoría de Estados Unidos. Y luego tenemos 28% de maíz que se siembra, pero es para forraje, lo que nos interesa ahí son las hojas para el ganado, no tanto la mazorca. Entonces eso no entra en principio en la cadena alimentaria humana de manera directa. Lo que tenemos es forraje, no lo contamos para fines de lo que nos estamos comiendo en los alimentos. Luego, básicamente importamos de Estados Unidos de manera importante y un poco de Sudáfrica. De Sudáfrica es importante decir por qué lo menciono. Primero, porque es un lugar donde importamos. Segundo, porque se supone que la mayoría del maíz que importamos de Estados Unidos es amarillo y es para uso precario y industrial, teóricamente. El maíz que se importa de Sudáfrica es blanco y nuestras tortillas, en principio, sean de maseco de minza, en teoría son de maíz blanco. Entonces, directamente el de Sudáfrica puede entrar por sus características a la cadena alimenticia humana. Y bueno, y el grano que sí cultivamos, o sea, el grano que se cosecha a partir de lo que sí cultivamos en México, pues viene básicamente de maíces híbridos. Híbrido no es lo mismo que transgénico, nada más quiero dejar eso claro, ¿no? Es otra tecnología que se producen en el norte del país. Entonces, bueno, estamos también ante el escenario de que tenemos una disminución del mercado de organismos genéticamente modificados transgénicos en consumidores de Estados Unidos y Europa, lo cual, y Estados Unidos sigue produciendo alrededor del 95% de su maíz es transgénico y no ha bajado el área de manera significativa en los últimos años. Eso quiere decir que si estamos produciendo 90-95% del maíz en Estados Unidos transgénico, en algún lado lo tenemos que vender. Y México hoy por hoy es el principal comprador de maíz en el mundo. Y vamos a estar enfrentados tanto al dumping, es decir, a la venta por debajo del costo de producción, tanto de grano para consumo y uso industrial, como de semilla. Luego, otras posibles fuentes de transgenes en maíz, estamos hablando de lo que puede llegar al campo, o sea, de lo que puede introducirse en nuestros maíces nativos, es las siembras experimentales, en particular aquellas que ocurrieron entre el periodo del 2009 y 2013, aunque cabe agregar que desde el 94 se estaban haciendo siembras experimentales de maíz transgénico en México. Eso duró hasta el 98, cuando se puso una moratoria de facto, es decir, no se aceptaron, se cerraron las ventanillas para el trámite de permisos. Por eso también descubrir maíz transgénico en una zona muy apartada de Oaxaca en el 2001 sorprendió a todos, porque había una moratoria desde el 98. ¿Sí? Pero desde el 2009 al 2013 fue un área no despreciable de diferentes siembras, tanto a nivel experimental como piloto, sobre todo en el norte del país. Entonces, bueno, estas son nuestras posibles fuentes de introducción de transgenes a maíces nativos en campo. Actualmente participo junto con Erika Hackman y con Emanuel Ortega y con Elena Álvarez Bulla y otros colaboradores en un estudio de monitoreo de la presencia de transgenes, es decir, vamos a ver si hay o no hay, en 5 estados, que es la Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Nuestra pregunta central es, ¿actualmente hay transgenes en este tipo de maíces? Maíces nativos es lo que estamos colectando de manera preferente.
Si sí, ¿en qué frecuencia y de qué tipos? Me faltó poner de qué tipos de transgenes. Nuestro objetivo central de este tipo de nuevo esfuerzo de monitoreo es generar información de base. Tenemos, no tenemos, cuánto tenemos y dónde lo tenemos, si es que hay. Que sea pública, porque hoy por hoy lo que tenemos es un retraso de 16 años en medidas de bioseguridad y monitoreo serias y formales a partir del gobierno federal. Y bueno, aquí nada más están todos los colaboradores y estudiantes y investigadores con los que trabajo en este tema, y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Hemos sido testigos de la riqueza que nos ofrece la interdisciplina y nos queda una información de una gran riqueza, pero también de hondas preocupaciones. Muy agradecida la comisión por la asistencia de todas y todos ustedes.